Hola. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes por acá. Hola, aquí estoy, Liz Valle, a veces Sofía Divinitrix, desde Chicago, Illinois, al norte de Estados Unidos. Y Alba Onofrio, reverenda Sex, en las montañas Apalache del sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras Yara González Justiniano. Ahora mismo estoy en Boston, Massachusetts, al este de Estados Unidos. Bienvenida. Aquí estamos en Teología sin Vergüenza. Teología queer, feminista, que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos, aquí estamos y estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas, en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. ¡Chúpetela! Pues bienvenida, Yara. Estamos súper emocionantes de tenerte acá porque hoy vamos a tocar un tema de la teología que casi nunca tocamos, que es ¿qué tiene que ver la cultura popular? En este caso vamos a estar enfocados un poquito más en Bad Bunny, en la música trap y reggaetón, pero ¿qué tiene que ver con la teología? Pero antes de empezar con toda la discusión, queremos preguntarte, como todas las otras invitadas, si tú identificas como una sinvergüenza, ¿porque sí o porque no? Pues sí, podemos estar varios días hablando de las distintas interpretaciones de por qué somos sinvergüenza. Hay muchas cosas que me dan vergüenza, pero pienso en dos cosas. Una es cuando mi tía Vilma me decía sinvergüenza, siempre era algo positivo. Era para cuando yo hacía cosas que la sorprendían, que eran atrevidas, me decía, oye, tú eres bien sinvergüenza, con una sonrisa, ¿verdad? Y entonces esta connotación y este entendimiento de que ser sinvergüenza es algo bueno porque es algo que es atrevido y que te lleva más allá a lo que uno está acostumbrado y que sorprende. Y que la sorpresa no es, ¿verdad?, necesariamente mala. Así que me decía que sinvergüenza tú eres, y después me decía que me amaba. Y siempre iba una cosa después de la otra. Y el otro que también me hace pensar, ya que estamos hablando de cultura popular y teología y la vergüenza, es, había una canción de Rojo, esta banda mexicana cristiana, que para los que nos sintonizan desde el norte de Estados Unidos, Rojo es como el equivalente de DC Talk en cuanto a grupo de música cristiana, y tenían una canción que decía que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Y entonces pensar qué significa el no tener vergüenza, y muchas veces se entiende como el no avergonzarse es hacer violento con el evangelio, ¿verdad? A imponerse con el evangelio, en el sentido de que como voy con Dios y Dios va delante de mí, ¿verdad? A veces pensamos que es que Dios está delante de mí, no nos damos cuenta a veces que vamos nosotros solitos en un camino, ¿verdad? Asumiendo, sin verdaderamente escuchar a dónde Dios nos está llevando. Y entonces es el no avergonzarse, porque el evangelio es poder de Dios, también tiene de la mano el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento de cómo vamos a ir trabajando y entendiendo qué es lo que me está diciendo el evangelio, de lo que no tengo que avergonzarme, ¿verdad? Así que esas son las dos cositas así más o menos en las que pienso cuando me pienso en una sinvergüenza. Uf, qué poderosa, sí. Estoy de acuerdo, me parece muy interesante esta idea, porque cuando estamos hablando de la teología queer y feminista, también estamos hablando de esto, como la idea de que
no hay que tener vergüenza de ser quien somos, sea personas, mujeres que luchan por nuestros derechos, sea persona queer, persona trans, como realmente me parece muy lindo este sentimiento de qué significa realmente, qué sacamos de la Biblia que nos dice, que nos guía en quién Dios es, quién somos nosotros y qué debemos ir. Y cuando ya estamos clares en que yo soy así y que Dios me hizo así, como yo no tengo que sentir pena porque la sociedad no se siente de acuerdo con mi forma de ser por como sistemas de poder. Muy hermoso. Y también en cuanto a eso, ahora que te escuchaba hablando, también pensar que Dios no me deja caer en vergüenza, ¿verdad? Son una de los dichos dentro, por lo menos en mi experiencia de las iglesias, que Dios no nos deja caer en vergüenza. No significa que siempre estamos en lo correcto. Significa que la corrección, ¿verdad? La corrección del espíritu se hace con amor y no en vergüenza. A ver, muchas veces cuando yo me equivoco, ¿verdad? Y entro en retrospección y en análisis de lo que estoy haciendo, especialmente desde el punto de vista, ¿verdad?, teológico y ético, le pido al Señor que no me deje caer en vergüenza porque me equivoqué, ¿verdad? Porque fue un error. Así que el no estar en vergüenza no siempre significa que estamos en lo correcto, sí, ¿verdad? Eso es una postura, pero también la otra es que dentro del aprendizaje no sea que estoy aprendiendo porque me estoy avergonzando, sino que estoy aprendiendo porque estoy creciendo. Me hace pensar que como que Dios no te va a regañar en público. Te va a decir, ven acá, vamos a conversar. No, conmigo Dios todo público, todo público. Sí, todo público, sí. Sí, conmigo, pero sabe que voy a aprender. Nice. Pero es también ese de tomar responsabilidad por las cosas en que estoy mal, especialmente si hace daño a otra persona. Entonces, sí. Todas las formas que la diosa tiene es formas, cada uno por su camino. Sí. Tenemos muchas personas que nos están saludando desde ya, Liz, que es desde Colombia. Mira, tenemos a Nelson Álvarez saludándonos desde Barranquilla, Colombia. Prisca Dorcas Mojica Rodríguez de Latina Rivers nos saluda desde Nashville, Tennessee. Juani Espinal nos saluda desde Honduras y Liz Elena desde Cuba. ¡Wow! Tenemos una audiencia internacional hoy. Bueno, casi siempre la tenemos, pero muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Estamos muy, muy agradecidas por tener espacio, no solamente como charla como tal, pero realmente yo tengo mi té, algunas personas tienen su café, su agua, su bebida, lo que sea, pero estamos todos juntos conversando cosas que nos importan y también un poco que nos distrae del momento de estar totalmente encerrada en cuarentena y también reconocer que hay otras cosas que también son importantes a largo plazo y uno de esos es la teología queer feminista. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta que realmente la primera cosa que me llegó a la mente pensando cuando me contaste, Liz, que ya me estaba hablando de Bad Bunny, que tal vez podemos hablar un poquito de eso en el podcast, y yo como, ¡wow! La primera cosa que llegué a la mente, como buena bautista, es que, ay, sí, hace de eso de cultura popular y la teología, pero de niña yo siempre recuerdo como una frase en mi mente siempre de eso de debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Entonces, lo que tenía que ver con la música o las películas, cosas así, cualquier cosa de la cultura popular fue para negarlo o para rechazarlo o para criticarlo, porque no fueron tan puras como nosotros en la iglesia. Entonces, tu trabajo como tal, tu enfoque es cosas de la cultura popular, pero también eres una persona de fe y también eres teóloga. ¿Cómo va toda esa junta? ¿No es contra esa idea de estar con el mundo, pero no tan del mundo? Cuéntanos un poquito de eso, porque tal vez las personas no entienden. Incluso yo, cuéntanos de esa cultura popular, la teología de cultura popular. Yo soy bien mundana.
Porque una de las cosas que yo siempre pienso chuletera, decíamos. Sí, yo la chuleta, la buena que una de las cosas que yo, y la espiritualidad es bien importante, personalmente y a nivel cultural y a nivel de entre mi familia y de cómo yo me entiendo como persona, como ser humano, como cristiana, dentro de lo que es, ¿verdad?, etéreo, dentro de lo que no vemos. Pero la carne también es bien importante, ¿verdad? Y cuando veo el discurso de que nos tenemos que alejar del mundo, como si en realidad nos alejáramos del mundo, pienso en lo que Jesús en sus oraciones, y yo no soy biblista, ¿verdad? Yo soy teóloga, así que tampoco voy a entrar en todas las raíces del idioma y el griego, pero Jesús le dice, yo no te, pidiéndole sobre la gente, ¿verdad? Sus discípulos, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y entonces para mí eso es el discernimiento, el entender qué es el mal, ¿verdad? Y está lo que entendemos como el mal que es pecado, entendemos como el mal que es un mal moralista, y el mal sistémico. Hay distintos tipos de formas en las que definimos qué es mal, ¿verdad? Qué es maldad, qué es lo malo. Y ahí es donde el gas, lo está diciendo Ali, es donde el gas pela o no pela, y que es que vemos, porque es esa línea de definir y de entender que muchas veces lo que hace es separar a las personas, separar a la gente de lo que es el bien, ¿verdad? Porque estamos marcando y estamos estableciendo que después, si pasas de esta línea, ya dejas de ser persona, ¿verdad? Si pasas de esta línea, ya tu humanidad no cuenta completamente, y empezamos a ver la dignidad humana desde otros parámetros. Y entonces el problema con eso es que nos hacemos nosotros mismos jueces, las jueces ante lo que Dios nos está trayendo y nos quiere revelar. Y pues, por ejemplo, está lo que es el discurso en cuanto a que no somos del mundo, pues porque también dice, no nos conforméis a estos tiempos. Pero siempre nos estamos conformando a estos tiempos. Entonces se ve a veces que se escoge qué es lo que es conforme y qué es lo que no es conforme, ¿verdad? Porque no vemos que tener el carro último modelo es conformarse con estos tiempos, porque es la bendición de Dios, ¿verdad? Vemos que Dios nos bendice de forma material, pero el participar de protestas políticas y de llamados hacia la justicia social, eso es conformarse. Yo no me meto en eso porque eso es del mundo, ¿verdad? Y lo que está pasando en el mundo nos está afectando a nosotros y al resto, ¿verdad? De la gente, especialmente las personas que sufren la opresión de o nuestra indecisión y nuestro privilegio de decidir qué está bien y qué está mal. Y por eso a mí me llama mucho la atención mi área, yo estudié comunicaciones a nivel de bachillerato, y pues siempre me ha llamado mucho la atención la creación popular y la cultura popular, porque nos refleja, nos enseña qué es el imaginario, ¿verdad? En qué es lo que, cuáles son nuestras construcciones de conocimiento que nos lleva a ejecutar nuestras prácticas, ¿verdad? Lo que pensamos es lo que hacemos. Y no necesariamente lo que decimos es lo que hacemos, pero lo que está en nuestras mentes y esa construcción que tenemos es lo que nos lleva a ejercer nuestras prácticas. Y entonces ahí es que, pues, por su fruto los conoceréis. Ahí es donde hay que entonces ver, cuando yo defino algo como mal o como del mundo, como si fuera esta cosa sucia, hay que ver que a quién estamos sacando, a quién estamos dejando, ¿verdad? No tan solo pensando en personas, pero también pensando en la naturaleza y pensando en nuestro ecosistema, de las cosas que entendemos como buenas, y como entendemos ciertas cosas como buenas, como la producción es buena, el maltrato hacia la naturaleza es buena porque me genera un producto. Entonces, esas cosas
¿verdad? Todas esas cosas las vemos. Si pensáramos que el cine, la televisión, la música, todo lo que generamos de forma pública y masiva fuera un libro, pues a mí lo que me gusta hacer es ver que este libro, ¿verdad? O que este contexto me dice de Dios, que este contexto me dice de la práctica, que este contexto me dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque es ahí donde uno puede generar todos los discursos desde el púlpito o desde la academia, pero, y es bien importante, yo vivo en la academia, pero lo que se genera en práctica en la sociedad, eso es lo que hay que, ¿verdad? Estar pendiente y entender, porque a veces uno puede estar hablando de una cosa y acá, y no quiero hacer esto pero vamos de acá a tratar de hacerlo un poco más lineal, aunque sí es bien jerárquico. Pero es eso, es cuál es el conocimiento que se genera, porque en realidad esa es la fe que camina, ¿verdad? De lo que recibimos y lo que se genera en el caminar de las personas y en sus prácticas, eso es lo que crea el impacto. Mira, yo siempre he dicho que una canción no es simplemente una canción. Y tuve que llegar a esa conclusión porque yo sí como tú, digo, excepto que yo no lo comparto abiertamente como tú, pero si yo voy al cine o escucho una canción o algo, yo like inmediatamente. Entonces mis amistades me dicen, pero tú no puedes suspender tu pensamiento crítico por un momentito, por favor. Déjame disfrutar de la canción. Entonces, o sea, es solamente una canción. Me encanta eso de ti, Liz. Sí, y yo, pero no es solamente una canción, porque es una canción que escuchamos una y otra vez, que está creando comunidad, que está formándonos como seres humanos, así que tenemos que dejar el pensamiento crítico ahí. Entonces, pero yo estaba leyendo ayer en el curso ese que Alba me envió, de que sí, Bad Bunny 101, la idea de que uno puede tener pensamiento crítico sobre estos artefactos de la cultura popular y todavía disfrutarlos. ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre eso? Like, ¿te quita el disfrute cuando encuentras algo que no está bien? Like, recuerdo que la primera vez que yo leí algo tuyo fue de La Sirenita y fue como que, bien interesante, dejaste de querer a La Sirenita por eso, like, ya no la puedes ver, cuéntanos cómo mantienes ese balance, si lo mantienes, no sé. Sí, por eso no princesas en mi casa. Mi hija no puede ver nada de princesas, nada. No, nada. Te voy a enviar lo que, pero también es, sí, puedo todavía ver La Sirenita y puedo ver si estas princesas de entre los distintos, ¿verdad?, lados, desde el lado crítico y esto debe ser así, y desde el lado color de rosa y mira qué lindo y ojalá la vida de verdad fuera así, y es porque las cosas, el escapismo, ¿verdad?, las cosas que te generan este espacio donde tú puedes relajarte, no tan solo mentalmente y físicamente, sino espiritualmente, de respirar, es importante para la salud mental. Pero sí, entonces también es importante el uno crear espacios que te lleven a hacer cosas productivas. Digo productivas porque pues, no siempre todo lo entendemos como productivo, especialmente en el descanso. Pero yo creo que también lo que pasa con la cultura popular y cómo se ve desde un punto de vista más elitista, desde un aspecto donde la gente venimos con educación, venimos con entendimiento, dos cosas. Por lo menos la educación, una de las cosas buenas que tiene la educación en Puerto Rico es que se nutre mucho de la literatura latinoamericana y de la literatura en otros países del mundo. Y tú así puedes encontrar y ver cómo se generan distintos pensamientos. Pero lo que pasa mucho especialmente en Estados Unidos, es que el conocimiento, cuando entramos en este pensamiento crítico, no nos estamos dando cuenta que también estamos entrando en el pensamiento crítico y el análisis del colonizador, ¿verdad? De que estamos entendiendo y analizando con los marcos teóricos del colonizador. Y entonces ahí,
y no estoy diciendo que las cosas no sean útiles, pero es también entender, ¿es mi crítica una crítica constructiva o estoy poniéndome desde el espacio de privilegio del conocimiento y desde un conocimiento occidental? Y entonces yo pienso que ahí es el trabajo también descolonizador que tenemos que hacer, y porque es importante la cultura popular, porque me deja ver, ¿verdad? Lo que hace es revelar lo que está ahí. Y alguna frase que a mí me gusta mucho, un dicho, es que uno hace de tripas corazones. Uno tiene que bregar con lo que tiene para hacer lo que necesita. Entonces, la sirenita y la sirenita, yo pues, crecí en Puerto Rico y yo vivía en Luquillo, en el este, y yo iba a la playa todas las semanas. Y dentro de todas las producciones que habían de muñequitos, la única, ¿verdad?, muñequita que yo me podía identificar era con la sirenita, pues porque era una sirena, estaba en la playa, todas las sirenas, nadie tiene el pelo rizo, nadie tiene el pelo oscuro, eran rubias o tenían el pelo lacio, tenían facciones europeas, y yo ahora me veo pálida porque estoy en Massachusetts, pero uno debajo de la línea de Ecuador uno agarra un poquito de color, le salen las raíces a uno. Y es entonces también entra la importancia de la representación y de la poderte identificar con distintos personajes, ¿verdad? Que crean, que van creando el consciente y el subconsciente pues, en este caso, de los niños. Y sí, yo creo que es muy importante. Quería mencionar eso de también por qué estamos haciendo este podcast, porque, por ejemplo, las feministas, las luchadoras por los derechos humanos a veces se sienten muy como afuera de los espacios de teología o de la iglesia. Entonces, es eso exactamente como tú estabas diciendo antes, como qué es lo malo y intentar sacarlo de este mundo. Y eso como viene hasta las ideas y las imágenes que estamos viendo, porque sí es muy importante eso de reconocer qué estamos como bebiendo todos los días como agua, que estamos viendo y cómo lo cambiamos, porque al revés también funciona en la cultura, ¿verdad? Como yo puedo recordar las primeras veces que yo vi arte de chicanas y mexicanas que tomaba la imagen de la Virgencita de Guadalupe y lo puso en una posición luchadora o besando a otra mujer como la Sirenita. Y eso me abrió la mente de qué posibilidades tiene realmente esa imagen religiosa, pero al otro lado, como muchas personas de la iglesia estaba totalmente contra las tomas a la el uso de la imagen de ella para algo secular, algo que no era de la iglesia, sacándole de la iglesia, poniéndola en la calle, pero en la Revolución Mexicana también era un símbolo para la libertad. Pero también estoy pensando en las luchas LGBT. Acabamos de pasar el tiempo en que ayer empezó el matrimonio igualitario en Costa Rica. Saludos a todos los compes ahí que lucharon tanto por sus derechos humanos ahí. Y yo creo que los cambios que estamos viendo poco a poco en las iglesias acerca de su posición, su postura de la comunidad LGBT, viene mucha de la cultura de la ciencia, ¿cierto? Entonces también siempre hay conversación, ¿verdad? Entre las cosas cristianas, teológicas y la cultura como tal, y las culturas, porque hay un montón, ¿verdad? Como hay ejemplos en que funciona para empujarnos como personas de fe, teólogas, como más cerca a la liberación, ¿verdad? No solamente la iglesia que está en lo correcto. Sí. Ciertamente, y ese es mi problema, que yo pienso en cosas y se me olvidan rapidito. Danos un ejemplo, Yara, danos un ejemplo. Haznos el breakdown de cómo tú haces teología con una... Pues mi área es teología práctica, y una de las cosas que a mí me encantan de la teología práctica es que es interdisciplinaria. Y es interdisciplinaria, entonces pues uno adquiere, ¿verdad? Porque para tú entender la teología, el pensamiento, la historia, nada, no es lineal. Las cosas no pasan así, ¿verdad? Entonces lo que me ayuda es a poder
al incorporar otras voces, otras perspectivas, otros marcos teóricos, lo que hace es que esto que yo pienso que supuestamente es lineal, que supuestamente va derechito, en realidad tiene todas estas otras cosas que o lo están influenciando, o están extrayendo, o desaparece. Entonces tú empiezas a mirar lo que de verdad la cosa no es así, pero la cosa es así, y es así, y hace así, y es así como, ¿verdad? Como vemos mucho de la historia, y sigo hablando de la historia, y al mencionar los aspectos colonizadores, al mencionar el aspecto de la cultura del pueblo y la religión popular, porque también eso es otra categoría. Ya creo que me acordé de lo que se me olvidó otra vez. Anyway, es que eso se va así, va así. Este pensamiento es lineal, este pensamiento va así. Y no puede que tengo anotaciones, pero como quieran. La mente brillante siempre así. Y entonces lo que me deja ver de la cosa, ¿verdad? Mi área, yo trabajo el tema de la esperanza y de la esperanza sustentable y esperanza en tiempos de apocalipsis y en tiempos, ¿verdad? De este tipo de revelación y dificultad. Pues para yo poder entender lo que es una esperanza sustentable, para yo poder entender cómo verdaderamente arraigar ciertos conceptos para que no sean estas ideas que se van por ahí, que verdaderamente la gente y nuestro entorno no puede agarrarse. Yo tengo que ver todas las cosas que están creando, cambiando, destruyendo lo que es la esperanza. Y entonces para eso necesito un análisis histórico, necesito un análisis de memoria y de cultura, necesito un análisis teológico, necesito todas estas herramientas para poder llevar un mensaje de esperanza en mi caso. Y yo creo que por eso también es importante el estudio de la teología, bueno, no tan solo porque yo la estudio, pero es importante el estudio de la teología porque el estudiar y el yo sentarme a pensar es un privilegio que muchas personas no tienen. El trabajo que se hace es importante y es importante también hacerlo con un ojo crítico, porque es algo que tú hiciste todo el trabajo y que le estás pasando a la gente para que ellos puedan, para que sea eso práctico, ¿verdad? Para que sea útil. Y crear esos puentes entre la teoría y una teoría que verdaderamente esté tratando, no tan solo de hacer esto, pero una teoría que se esté comunicando constantemente con lo que está sucediendo. Yo hice trabajo cualitativo, ¿verdad? Que es lo que también estamos trabajando Liz y yo. Trabajo cualitativo, ¿por qué? Porque yo me puedo inventar lo que me dé la gana. Yo puedo decir cosas bien bonitas y literarias y elaborar esta teología de esperanza preciosa, pero si se queda aquí, ¿verdad? Y yo no sé dónde está la gente, de si yo quiero llegar aquí y la gente está aquí y yo sigo andando solita, de nada, ¿verdad? De nada sirve. Así que yo tengo que ver si estamos en comunidad y estamos trabajando especialmente, ¿verdad? Desde el aspecto de activismo. Si yo quiero que la gente llegue aquí, porque aquí es donde nos imaginamos y creemos que está la esperanza, que está el proceso de liberación, yo necesito entender dónde está el resto de la gente y también entender que esta trayectoria no va a ser lineal tampoco, porque cada cual va a tener sus propias ideas, venir desde sus propios... Es mucho trabajo, esto es mucho trabajo. Simplemente todos los aspectos que uno quiere hacer de trabajo interdisciplinario es mucho trabajo porque hay que también confiar en el espíritu creativo de la gente para que esta... Estoy aquí con las manos. Esta persona, ¿verdad?, que cree que tiene el conocimiento o cree que tiene la respuesta, no se convierta en un medio opresivo para la gente, ¿verdad? No se convierte en que yo tengo el conocimiento, yo vengo de un espacio académico, yo he tomado este espacio para hacer un pensamiento crítico y no tome en cuenta el conocimiento cultural, el conocimiento popular y la trayectoria, ¿verdad?, de la religión popular, porque muchos de nosotros practicamos distintas cosas que no son parte de las instrucciones ni el canon de las iglesias, pero son parte de cómo nosotros hemos interpretado esta espiritualidad. Y lo que estabas mencionando ahorita de la Virgen de Guadalupe, yo entiendo que es bien importante
repensar estas imágenes y lo que significan ahora en la cultura. Y para mí, ¿verdad? La línea, no la línea, pero el titubeo es en la burla, ¿verdad? Yace en la burla. Porque es especialmente de qué nos estamos burlando. Nos estamos burlando o estamos criticando y llevando un mensaje de cabeza, ¿verdad? Para hacer otro tipo de entendimiento, o simplemente nos estamos burlando de la persona. Nos estamos burlando de su creencia, nos estamos burlando, aunque creamos cosas totalmente distintas. Una cosa es ¿verdad? La mofa, la burla y la forma en que eso deja de ser cristiano, porque estamos robando de dignidad a la persona, ¿verdad? Y no entramos entonces en otras dinámicas. Así y eso que estábamos hablando, Alba y yo estábamos hablando el otro día, de que eso es lo que a nosotras nos llamó mucho la atención. Yo no oigo perreo por una cuestión de conciencia, ¿no? De ética. El perreo que yo he escuchado es sumamente misógino. La manera que hablan de las mujeres, o sea, la imagen que presenta de lo que es una mujer, es como una chuleta para comérsela, and that's it. Es bien peyorativo. Entonces yo no escucho perreo. Así que yo vi el video de Bad Bunny con ella perrea sola, porque yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok. Porque tú me lo dijiste, porque tú me hablaste de él, entonces fui a verlo, pero fui a verlo con, ok, deja ver qué hay aquí. Pero entonces lo que Alba me resaltó a mí de cuando Alba le vio el video es que es la primera vez que veo un hombre latino vistiéndose de mujer sin burlarse. Eso que tú mencionaste ahora era el punto que para nosotras y que fue para mí también. Yo dije, es que lo hizo tan bien que yo ni sabía que era él. Yo dije, ese es él. Y tú me dijiste, y la otra también, las dos son él. Entonces, ver a un hombre latino que han sido socializados para ser el macho de la película, para ser el dominante, para ser el alfa man, vestido de mujer muy femenina, reclamando su independencia, reclamando su, yo no necesito un hombre, como decía Jackie Velázquez, cantaba también, yo no necesito un hombre que me abra la puerta. Jackie Velázquez era una cantante de música sacra, cristiana. No necesito un hombre que me abra la puerta, ni que me pague las cuentas, ni nada de eso, pues más o menos el mismo, ¿verdad? Y al final verlo en posición de sumiso en un juego de sexo kink, si lo fuera a hacer, pues para mí eso fue bien importante. Y lo conecto con mi infancia porque esta idea de que, se están inventando géneros adicionales o el juego de trans, de vestirse del género que no le fue asignado a uno cuando nació, que es nuevo. Y yo decía, pero es que yo me crié viendo a Bugs Bunny vistiéndose de mujer. Y Bugs Bunny no solamente era un conejo varón, masculino, era un conejo, estaba cruzando dos fronteras, ¿no? De conejo a humano y de masculino a femenino, pero había cierta burla en eso. Y muchas de las representaciones de cross-dressing que vemos en las pantallas son para burla, que como dijiste bien, le quita la dignidad a otro ser humano y esa no es la idea. Con toda la vigilancia que hay sobre el cuerpo de la mujer y qué es lo que define que una mujer sea femenina o que una persona sea mujer, con todas, ¿verdad?, esas restricciones que hay a nivel mundial, pero especialmente hablando desde el punto de vista latinoamericano, es bien interesante que hay mayor policing. Vigilancia, lo dijiste bien ahorita. Hay mayor vigilancia y restricción y crítica ante lo que es masculino, ¿verdad? Hay más versus lo femenino. Yo escribí, déjame... Ya preparo sus anotaciones. Sí, porque es que... profesional. Déjame aprovechar para saludar porque se nos añadieron 3 países, así que queremos saludar a Tania González, que entiendo que es tu hermana.
que nos está viendo desde Puerto Rico. Ley Miró, que nos está viendo desde Brasil, nos saluda. Y Damiana González Palmas, que nos saluda desde México. Saludos a todas esas personas que nos están viendo. Y tal vez debemos explicar un poquito, porque otras personas como tú, que no escucha qué es el música que estamos hablando. Bad Bunny es un artista de Puerto Rico que es muy famoso en este momento por sus canciones, y esa persona tiene una forma de ver que es masculino en muchos casos, pero por ejemplo, yo nunca he visto una foto de Bad Bunny que no tiene sus uñas pintadas. Entonces, no estoy segura, pero también tener un nombre como Bad Bunny, como conejo malo, me parece como que siempre ha estado como tocando un poquito de qué es ser hombre, particularmente hombre alfa. Y entonces hay una canción muy famosa en este momento, Yo Perreo Sola, que yo me encanta bailar. Para mí el perreo me encanta por la música, porque me encanta cómo puedo mover. Las letras, sí, son a veces malísimas, a veces no tanto entre ahí, pero es cierto que para mi ser, mi cuerpo, me encanta los bailes. Entonces, bailarme con este tipo de energía de música me hace sentir muy sexy. Me gusta mucho como el juego del baile. Entonces, eso también de si es posible dividir o no, es interesante. Pero para las personas que no saben, busca en Google Yo Perreo Solo y vas a ver todo el video que estamos discutiendo. Ya encontré lo que iba a decir. Es que, y no tengo, ¿verdad?, estadística para esto, pero lo que yo he notado en cuanto a género y dentro de los medios, dentro de los distintos géneros de música, especialmente, ¿verdad?, en el reggaetón, pensando en Ivy Queen, que es otra cantante de reggaetón en los 90, que ella hablaba del consentimiento en sus canciones, con las uñas hasta acá, pero hablaba del consentimiento en sus canciones. O sí, en lo que hace Bad Bunny no es que es el primero, no es que es el único. También esta canción de Yo Perreo Sola, el video, este video de fluidez de género, no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho en otros videos. Y lo importante, voy a eso, porque es importante ver estas cosas. Pero las mujeres, ¿verdad?, para ser tomadas en serio, se visten de hombre o tienen un aspecto más masculino, especialmente cuando estás entrando en espacios donde el hombre predomina, aún en el campo de la teología, ¿verdad? Uno se viste como, ¿verdad?, como mujer, como fémina, se acomoda. O sea, nos han voy a hacer un disparate, voy a inventar una palabra. Nos han fomentado el que nosotras nos acomodemos, ¿verdad? Porque nosotros somos en relación a, no somos dentro de lo que es la teoría feminista, y la teoría, específicamente la teoría feminista francesa, ¿verdad?, que trata de romper con que nosotros somos en relación a. Pero independientemente que entendamos eso a nivel cognitivo, sabemos que a nivel práctico estamos entrando en espacios donde si predomina la voz masculina, nos tenemos que acomodar. Y ahí es que entra lo sinvergüenza, ¿verdad? Ahí es que entra ese romper y no acomodarse a eso, porque soy una persona entera, no soy una persona en relación a, en el sentido de que soy menos que. Está mencionando, ¿verdad? Nos dice, como yo recuerdo mi profesora, que yo respeto un montón, pero ella me decía, si tú quieres ser académica, tú tienes que terminar usando esos tacones hasta acá, tienes que quitarte este maquillaje muy brillante con colores fuertes, tienes que hacer tu ropa mucho menos sexy, como realmente estaba, y no lo estaba diciendo para juzgarme, estaba diciendo, si tú vas a entrar en este mundo de hombres, tiene que quitarte un poquito de este lado de quién eres, y ponerte más como acostumbrarse a que vas a estar peleando en un mundo de hombres. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer, usar cierto tipo de maquillaje, no fingir que somos hombres, no para negociar
la masculinidad. Velar tus emociones, no usar tipos de colores, no usar aretes grandes, todas estas cosas, ¿verdad? Que todo lo que nosotros no estamos haciendo hoy. No, porque uno tiene que hacerse más chiquito, ¿verdad? Para acomodar y ser de mejor gusto. ¿Verdad? Sí, porque los bullies te protege más la masculinidad del hombre que la feminidad de la mujer. Exacto, porque está el manspreading. Esto también es en tiempos del cristianismo temprano, donde se protegía más la masculinidad del hombre y no les importaba mucho a los griegos o a los romanos qué hacían las mujeres. Sí, y vas a decirnos por qué es importante. Hiciste como una pausa para seguir terminar este punto y vas a decir por qué es importante. Sí, porque muchas veces lo que pasa, y no estoy diciendo que todo es relativo, no estoy diciendo que no hay bien y que no hay mal, pero muchas veces al demonizar, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, pero al demonizar ciertas expresiones y al demonizar ciertas prácticas, lo que hacemos es esto y esto, ¿verdad? Y que como iglesia, como creyente, como religión, yo haga eso, no significa que esto paró, ¿verdad? No significa que esto, no, los cristianos no me hacen caso. Y muchas veces lo que vemos, especialmente cuando yo era adolescente, lo que hacían en los grupos de jóvenes era, si había algo en el mundo que les gustaba a los jóvenes, ¿qué hacían? Pues hacían reggaetón cristiano, o hacían una de estas películas cristianas. Entonces le ponían en la pegatina que era cristiano y entonces ahí resolvimos. Y no, o sea, porque donde dejamos entonces nosotros de participar y de entrar en ese diálogo porque demonizamos, porque caracterizamos esto como malo y deja de haber diálogo, deja de haber conversación, entonces surge lo que ha seguido surgiendo en las iglesias, especialmente para las personas de la comunidad gay, donde lo que se le ha dicho es que Dios no está para ti, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que han dejado de buscar su espiritualidad o que han dejado de buscar su entendimiento. Entonces, nosotros dejamos de ser del mundo, pero el mundo sigue, ¿verdad? Dejamos de ser del mundo en ciertos aspectos y para mí, en mi humilde opinión, también hay que ver, especialmente con lo que estaba diciendo entre el carro o en los movimientos, la participación en movimientos políticos, cuál es entonces la hipocresía de que es verdaderamente, y ahí entonces entro en lo que decías, que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahí es en lo que entro, es ¿verdaderamente es evangelio lo que estás viviendo o es tu opinión moralista basada en este historial de discursos teológicos de opresión? Esta oración larga. Pero eso que estás diciendo no es nuevo tampoco bautizamos este género y le pusimos la pegatina de cristiano. Y yo digo que haciendo un análisis de el performance, de la performatividad, que de hecho los teóricos dicen que esa palabra no tiene traducción al español y en Latinoamérica usan performancear, performance. Es una cosa bien loca, como nosotros hacemos eso. Entonces, ¿verdad? Pero la manera de presentarse su cuerpo y de actuar, en Hechos 17, Pablo bautiza la oratoria romana. Pablo, que era considerado menos porque no era 100% romano, un poquito como los puertorriqueños, ¿verdad? Que tenemos ciudadanía americana, pero no somos americanos. Pues, y estoy diciendo entre comillas para los que no me ven, con los deditos, pues Pablo tenía ciudadanía romana, pero era criado judío, entonces era como un ciudadano de segunda categoría. Entonces, cuando él hace su primera predicación de hablar con los filósofos, lo que hace es que adopta la forma de ellos hablarse unos a otros. Se convierte en ser humano. Lo que hablábamos de que las mujeres se tienen que vestir así, maquillar así para poderse convertir en ser humano, es que las tomen en serio. Eso mismo hizo Pablo, fue comportarse como un filósofo greco-romano para que le hicieran caso. Y lo que hizo fue bautizar esa modalidad de oratoria pública para predicar, porque no se usaba para eso. Él la cambió
el uso y para evangelizar, no y él también decía, no me avergüenzo del evangelio, de ahí sale lo que decimos de las epístolas de Pablo. Y si él lo hizo con su comportamiento corporal, San Agustín lo puso por escrito y explicó por qué. Y claro, San Agustín era un profesor de retórica, y entonces él literalmente, y este argumento no es mío, de que él bautizó la retórica, la cristianizó para efectos de predicación. Lo han dicho muchos teóricos anteriormente a mí. O sea que la estrategia de usar los géneros conocidos por la cultura no es nueva. Es tan antigua como el primer siglo. Y para utilizarlo son muchos de San Agustín, que usa lo de Pablo para las cosas que seguimos hasta ahora diciendo acerca del lugar de las mujeres, por ejemplo, de quién somos y por qué dudosas somos, y eso me parece importante de mencionar, porque muchas personas dicen, pero la Biblia dice no sé qué. Pues la Biblia dice muchas cosas y puede utilizarlo para reforzar muchas posiciones, incluso de la liberación también, pero que tenemos la interacción con los poderes del patriarcado junto con la iglesia, que va mostrando poco a poco cómo cambiando la imaginación de quiénes son mujeres, de quiénes son cristianas, etcétera. Pero entonces cuéntame un poquito de cómo es esto de yo pereo sola, qué tiene que ver con eso teología, porque yo estoy clarísima que la iglesia hasta cierto punto puede conversar con la cultura popular y se puede confirmarse uno con el otro un poquito, pero hasta acá yo veo las iglesias fundamentalistas poniendo una lucha fuertísima acerca de los roles de género y las cajas de hombre y mujer solamente. Están dando la lucha fuerte porque sabe que todo el patriarcado cae cuando se caen esas dos cajitas y sus poderes y sus lugares y sus papeles en la cultura. Entonces, viéndolo como con ojos teológicos, ¿qué encontramos en Bad Bunny? ¿Qué encontramos? Me encantaría también hablar un poquito de Calle 13, porque es de la canción de Cani García junto con Residente, que viene la idea un poquito del logo de este show. Pero cuéntanos un poquito, viendo hacia allá, cómo negocian entre la teología y un video como Yo Pereo Solo o la personalidad de Bad Bunny. Yo creo dos cosas. Uno es, varias cosas. Para mí todas nuevamente, mi opinión en cuanto a mí se me hace, a mí no me gusta generalizar. Queremos tu opinión. Okay. Queremos tu opinión. Eso es lo que estamos preguntando. No poner categoría sobre nadie, pero todas las producciones culturales, todas las prácticas, todas estas cosas dicen algo de Dios, ¿verdad? Y no estoy diciendo que dicen algo bueno, dicen algo teológico, dicen algo de nuestras cosmologías, todo dice algo de nuestro entendimiento como ser humano, de nuestra ontología. O sea, todas estas producciones nos dicen algo del ser, nos dicen algo de las creencias, sea creencia cristiana o no, sea de distintos tipos de creencias. O sea, estoy hablando de forma general. No estoy diciendo que al decir que todas las producciones culturales dicen algo de Dios, no estoy diciendo que todas las producciones culturales dicen algo cristiano. Quiero hacer esa distinción. Y así que, ¿qué es lo que están este género, por ejemplo, diciendo sobre la teología, o le está respondiendo a la iglesia? Por ejemplo, específicamente este video de Yo Perreo Sola habla sobre la autonomía sexual de la mujer, la decisión que tiene ella sobre su cuerpo y sobre lo que hace, y al final de la canción hay un mensaje de consentimiento. Entonces, ¿cómo es que este género, ¿verdad? Específicamente el género del trap sexualmente explícito, cómo es que este género está trabajando estas cosas y estos temas que la iglesia no trabaja de forma explícita? Que la iglesia no trabaja, pero a eso es a lo que voy, de que el hecho de que como cuerpo eclesiástico o como tradición religiosa dejo de mirar y de hablar de estas cosas no significa
deje de haber creatividad, que deje de haber que se genere conocimiento y que se genere conocimiento del ser a través de estas producciones culturales. Entonces, tampoco quiero entrar en lo que es en temas de pureza, porque una de las cosas que estábamos mencionando, ¿verdad? Que como todas estas prácticas, especialmente pues, en este caso como mujeres, y no estoy diciendo que el género masculino no tenga performatividad, pero entramos en entendernos qué es lo respetable, ¿verdad? ¿Cómo es que nos vamos a hacer lo que le dicen respectability politics? ¿Cómo es que entonces estamos transformando para poder hacernos más accesible, podemos hacernos más, tener mayor respeto dentro de estas estructuras? Entonces, una de las cosas que estaba pensando, y yo sé que ya estamos casi cortas de tiempo, es en Micael Bactán y el tema que él trabaja de carnaval y el carnavalesco, que lo que hace es que todo lo pone patas arriba. Entonces, no se trata de una corrección de lo que está patas arriba y lo que está mal, sino se trata de ver esos extremos de la sociedad, de la cultura y también entenderse. Porque entonces lo que estamos trabajando dentro de ciertas vallas, y muchas veces también lo que pasa es que no tan solo se nos mina la humanidad, pero también se nos mina la imaginación, y entonces no podemos salir de estos espacios que muchos de ellos son marcos patriarcales y marcos pues, colonizadores al cuerpo y a entender la espiritualidad de cada uno, o sea, de nosotros. Sí. Quiero mencionar un comentario que hizo uno de nuestros seguidores más luchadoras en Cuba, Leslie Line, que dice que yo no creo que Yo Perreo Sola sea un buen video. Para mí sigue mostrando modelos patriarcales y mostrando cómo debe ser o vestirse una mujer, pero claro que es bueno el diálogo y ver otros puntos de vista. Y yo creo que hay muchas personas que están de acuerdo con Lizzie Lani, tal vez tú también, Yara, está de acuerdo con ella. Y para mí lo que creo que es muy importante es que viendo la cultura popular podemos ver qué estamos, en dónde estamos fallando como personas de fe, como teólogas, como personas cristianas o líderes de fe, porque eso de hablar de género, de cómo es respetable, como tú acabas de decir, Yara, como dónde está el marco que cae una buena persona y por qué están estas marcas. Entonces, incluyendo en el video que hace que falla en muchos lugares, en muchos aspectos, es esto de viendo con ojos como tienes tú de teóloga de cultura popular, me parece tan hermosa la posibilidad de poder ver, ok, ¿en qué debemos estar que no estamos hablando? Porque eso de consentimiento casi nunca estoy intentando realmente recordar. Yo no estoy recordando ni una vez en mi vida que escuché algo en mi iglesia de niña, de adolescente, en que hablaba del consentimiento. Incluso en el último episodio hablamos de que la luchadora Ana Ruth García, ella tenía un como logo de que decía María fue consultada, como ella dio su consentimiento, y como me pone a pensar, cada Navidad debemos estar hablando del consentimiento que tenía María, esa manera de ver que no fue violación, que ella no, que tener como como que tener control, autodeterminación de nosotros mismos es parte del evangelio, es parte de lo bueno. Y lo que yo veo en Yo Perreo Sola que me gusta es que realmente yo veo un cuerpo humano que está diciendo de acá hasta acá yo puedo moverme y ser persona y todavía yo tengo poder para cantar esta canción. Y eso lo que a mí me llama mucho la atención de que qué estamos fallando en las partes teológicas tal vez que nos muestra la cultura popular, ¿no crees? Sí, y también una de las cosas que, o sea, no es como tomar lo bueno y desechar lo malo, pero tampoco quiero ponerle categorías a lo bueno y a lo malo porque todos tenemos, ¿verdad? Entendemos esas cosas de forma diferente. Yo particularmente, ¿verdad? No escucho el género, no necesariamente es el tipo de música que a mí me gusta,
pero sigue diciéndonos algo, ¿verdad? Y sí, sigue siendo imperfecto, porque cada una de nuestras producciones, nuestro lenguaje es limitado, nuestras imágenes son limitadas, y por eso es que las cosas se hacen en comunidad. Por eso es que entender, ¿verdad?, que lo que nosotros estamos ofreciendo va a tener su crítica constructiva, es decir, mira, esto está muy bueno por esta y esta y esta razón, pero a veces nosotros tampoco estamos conscientes de lo que no sabemos, o a veces nosotros, ¿verdad?, no sé lo que no sé. Y el que todo este trabajo se haga en comunidad, que estén ustedes participando desde Facebook, que estemos todos haciendo preguntas, es entrar aún más, y porque hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Hay mucho lugar de donde agarrar y de donde tener contenido y material, que nuevamente todo esto, o sea, informa quiénes somos como personas, cómo nos estamos relacionando, qué es lo que es importante, quién es persona, quién no es persona. Una de las cosas que hay aquí en Estados Unidos, que mi iglesia lo tiene, es el letrero que dice Black Lives Matter, ¿verdad? Este movimiento, imagínense ustedes que... significa que las vidas negras importan. Importan, y de vez en cuando y de cuando en vez lo rompen, ¿verdad? Gente que pasa lo vandaliza porque es por muchas, ¿verdad?, razones que están arraigadas en el racismo. Pues imagínense ustedes que en su iglesia haya un letrero que diga las vidas de las mujeres importan. ¿Qué tipo de conversación eso generaría? Estoy pensando en lo que mencionaste, Alba, de tener un discurso que hable del consentimiento, ¿verdad?, y de las mujeres. ¿Y qué pasaría si todos estos letreros que van con nuestros tiempos y que van con nuestro lenguaje y el lenguaje que la gente verdaderamente le llega, ponerlos como nuestros letreros? Sí. Que no sea Cristo viene pronto, ¿verdad? Cristo viene pronto, pero que sea, no es que venga o no venga, pero que sea algo que verdaderamente interpele a lo que la gente necesita y el mensaje que la gente necesita recibir, porque lo que Cristo viene, pues yo todavía estoy aquí. Así que ¿cómo brego con él aquí? Sí, una de las cosas ahora que estamos en tiempo de pandemia global que muchos activistas han notado es todas estas medidas de protección que han emitido los gobiernos, que está bien que las hagan, pero los números en ciertos países de muertes por COVID son mucho menores que las muertes de feminicidio. Entonces, ¿por qué no ponen tantas medidas? ¿Por qué el gobierno no se pone tan proactivo, ¿no?, ante eso? Y lo que estoy escuchando en términos de la cultura popular y la teología feminista y queer, que va de los dos lados, ¿no? Si unimos lo que tú estás diciendo y lo que estábamos hablando con Ruth, que ellas llevaban la historia bíblica a la calle, ¿no?, cuando decían, Jesús no apedreó a la mujer pecadora. Las mujeres no apedreamos mujeres, las defendemos. La iglesia no apedrea mujeres, las defiende, ¿verdad? Y lo contrario, ¿no? Llevar estos llamados de guerra, de protección, de batalla, de lucha, de vida, de reclamar vida a la iglesia, ¿no? De por sí ya está cruzando una frontera que crea un mundo nuevo, o por lo menos comienza la conversación, ¿no? Quería decir que hay un poco de teoría dentro de lo que Liz Elaine está diciendo. Es un poco lo que Judith Butler dijo en uno de sus ensayos precisamente sobre el drag, que ella decía cuando nosotros, y lo recordé no solamente por lo que Liz Elaine dijo, sino porque Yara hizo esto, es que Micael quiere que nosotros viremos el mundo al revés, que es el cántico de María en el Magnificat, ¿verdad? Que Dios le da de comer y eleva a los humildes, a los hambrientos, y a los ricos los envía con las manos vacías, es el mundo al revés. Pues Judith Butler está diciendo, volver el mundo al revés no resuelve el problema porque reitera el marco referencial. Cambia, es lo que Audre Lorde, que la hemos mencionado en los pasados 3 episodios, decía, es cambiar los personajes en el mismo drama, el mismo drama viejo. Y en Puerto Rico le decimos el mismo perro con diferente collar.
So, en No, eso, pero quería preguntar, ajá. Sorry, que decir que también parte del problema es que vemos siempre las cosas como blanco y negro. Por eso es que hago Exacto. también el indicar que no estoy diciendo bueno y malo, porque entonces siempre o algo es todo bueno o algo es todo malo. Entonces Exacto. no podemos entendernos, porque Yara González Justiniano no es toda buena ni es toda mala, ¿verdad? Entonces no nos podemos entender ni ver, y a mí me gusta pensar en estas dos categorías, como hay más de dos categorías, pero me gusta pensar en los extremos para poder, ¿verdad? Ver hasta dónde llega, y entonces hay que entender qué es lo que está en el medio. Pero también entonces detrás de lo que llega hay más, hay expansión, lo que significa que en esta expansión hay entonces más gris. Hay más gris, hay cosas, entonces hay cosas que pues sí, a mí no me gustan, tienen que ver con gusto, tienen que ver con mis ideas éticas, mis ideas morales, pero que a otro le puede funcionar mejor. Hay cosas que para mí, pues desde pequeña mi mamá siempre me enseñó que las palabras sueces no existen, que las palabras malas no existen, que las palabras malas son muerte, opresión, injusticia, maltrato, esas son las palabras malas. Sí. ¿Verdad? Entonces, es ver qué es lo que nosotros estamos categorizando como malo y que verdaderamente se queda en la superficie. Y que uno se exponga a cierto, obviamente en comunidad, que uno se exponga a ciertos temas o a ciertas cosas no significa que se va a perder, que se quedó en la chuleta, porque entonces, ¿verdad? Ese atrevimiento de ser sinvergüenza entonces no nos va a traer una sorpresa de otro entendimiento, de una revelación y de que podamos, ¿verdad? Vivir dentro de una sociedad más justa. Y me encanta esa idea de comunidad, porque siempre estás diciendo en comunidad, porque yo creo también como eso es la clave que tienes allá también, es que Bad Bunny no llegó de nada, no que inventó travesti, que no que inventó todo lo que hace ahí, es parte de una conversación con mucho tiempo y mucha lucha por muchos de nuestros los defensores de derechos humanos de muchos géneros, de personas trans. No es que uno tiene que negar al otro, no es que Bad Bunny ya es la representación de toda la expansión, como la expansión de cómo puede mostrarse un hombre. Es eso, como en comunidad, y me encanta esa idea que también hablar de la conversación entre la cultura popular y la teología es parte de esta perspectiva queer feminista, teología queer feminista, porque no es estable, no es que así es y todo lo demás está mal. Y parte de ese podcast es para mostrar que hay una amplitud de posibilidades de cómo utilizamos la teología queer feminista, de qué áreas se puede tocar. Entonces, en esto me encanta la idea de en comunidad, porque hay mucha, no sé lo que no sé, como tú decías, Yara, como muy importante esa parte de realmente entender que hay cosas que no podemos entender si no estamos viendo, e incluso si nos estamos encerrados en una iglesia, hay muchas cosas del mundo que estamos olvidando o invisibilizando, y por eso tenemos que hacerlo en comunidad y en conversación con críticas, análisis y todo eso, que me parece realmente hermoso como forma de tener humildad, aunque trabajamos asuntos de Dios, de la diosa, de teología, de asuntos de vida y muerte, que también entrar en los espacios grises no nos permite juzgar tanto. Y algo que tener realmente más gris y menos poder en juzgar a otras y otros. Sí, y eso cuando tú, Yara, hablaste así, yo dije, viste, Alba, que yo tenía razón, que Yara fue predestinada para la lucha, pero no fue predestinada, fue formada por una comunidad, ¿no? Empezando con sus padres, que le enseñaron cuáles son las palabras malas, y la tía, y entonces, fíjate, y la tía que le decía sinvergüenza y se reía, pues, pero el Magnífica también tiene eso. Al uno leer el Magnífica, uno dice, pues, por supuesto que Jesús tenía que salir como salió si lo crió esta mujer, ¿no? Que le enseñó esta forma de ver la vida, estos valores. Y eso, lo que te quería preguntar, Yara, ¿quién es tu comunidad ancestral? ¿Quiénes son esas personas a quien tú citas, a quien tú vas a buscar apoyo para que te ayuden a hacer tus argumentos? Pueden ser personas teóricas, pueden ser
personas de tu familia, que ya mencionaste a tu mamá y a tu tía, Sí, pueden ser... mi fuente teológica. Pues una de las cosas que también, antes de decirte quién es, que quería mencionar, porque yo sé que mucho del discurso, y más allá de entender prácticas misógenas y patriarcales dentro de estos distintos géneros de música, también es tener cuidado y no entrar en un discurso clasista, ¿verdad? Que no sea clasismo, que no sea como estaba hablando, del conocimiento desde un punto de vista y desde un punto de vista etnocéntrico y europeo, y se convierte en un discurso de clase, ¿verdad? Se convierte en una presión por clase. Y así que me parece que también como iglesia y como dentro de espacios pensantes es bien importante también entender eso y por qué a mí me gustan tanto los dichos y por qué a mí me gusta tanto la cultura popular para tener el conocimiento que la cultura popular me da, ¿verdad? Porque es otro tipo de conocimiento tan importante como todos estos otros pensadores. Y como yo entiendo que eso es así, para misma, pues muchas de mis, o sea, yo me he entendido, mientras más tiempo tengo para sentarme y pensar, me he entendido que verdaderamente sí, soy producto, a mucha honra, soy producto de mi familia, soy producto de lo que me enseñaron, de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo gris, soy producto de las novelas, soy producto de todas estas cosas, de La Sirenita. Así que para mí todas estas cosas son, ¿verdad? Son importantes para entenderme. En cuanto a voces, hay tanta gente que son parte de mi influencia a nivel de marco teórico, pues muchos son teólogos de la liberación de América Latina. Ada María Isasi Díaz, trabajo mucho con el tema cuando ella habla de solidaridad, de comunidad, entender cómo verdaderamente ser solidarios, no simplemente estar de acuerdo con una causa, sino verdaderamente poner tu cuerpo, ¿verdad? En eso. Y mis abuelitas, por más cliché que sea eso, pero ciertamente las mujeres, los hombres son muy importantes en mi familia, pero las mujeres en mi familia son mis troncos, son mi raíz. Y las que me dan ese tipo de afirmación y fortaleza. Así que, sí, y distintos pensadores, literatura mágico-realista, Rubén Alves. Rubén Alves es una de las personas que más se acerca a mi entendimiento sobre la imaginación, sobre la cultura y sobre nuestro trabajo a nivel teológico y a nivel de cambio de justicia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Yara, por la lucha, por todo lo que haces. Es realmente hermosa conversar. No tuvimos tiempo, entonces tienes que regresar para otro episodio porque la que la gente no sabe tal vez hasta ahora es que Yara le fascina y trabaja en la cosa teológica de los monstruos. Entonces tenemos que tener otro episodio en que vamos hablando de los monstruos, porque realmente es un tema que no debemos faltar. Queremos invitar a las personas que están viéndonos que junten a Teología Sin Vergüenza, nos puede dar un like en el Facebook, nos puede encontrar en Facebook y también en Instagram, @teosinvergüenza, con el hashtag Las Sinvergüenzas. También tenemos más recién una lista de difusión. Si quiere llegar a tu teléfono, la información del siguiente episodio, el enlace para verlo live, pueden poner nuestro número de Teología Sin Vergüenza, que es +1-919-407-8770. Y ahí puede llegar toda la información, además adicional que estamos como poniendo más recursos teológicos de teología queer feminista. Entonces, no lo pierdes ningún episodio. Y también siempre le invitamos a que en la medida en que le sea posible apoye este programa haciendo algún donativo en
y de esta manera podemos honrar el tiempo y los conocimientos de las personas invitadas que nos acompañan en el programa. Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las Sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Gracias, Yara. Gracias. Adiós.